como hay un intervalo, debo dejar una columna para cada valor del intervalo. Entonces aquí le puedo colocar el xmin, ¿sí? Ese xmin lo coloco ahí, voy a escribirlo como x, voy a colocarle, bueno, xmin, coloquemos xmin, dejo un espacio y luego coloco el x más, ¿sí? Estas columnitas las voy a dejar más pequeñitas porque solamente voy a escribir ahí un valor. Este es el espacio que dejo para colocar la lineecita y este para el x más. Bueno, en la siguiente columna entonces coloco el FI. La siguiente columna, entonces ahí sí coloco el XI. Luego sí coloco el XI por FI. Y a partir de la siguiente columna, entonces elevo a la 2, elevo a la 3 y elevo a la 4. ¿Sí? Entonces voy a colocar cada uno de los valores que voy a necesitar. Voy a colocar cada uno de esos valores. Entonces, en el X mínimo van 8, 23, 38, 53, 68, 83, 98 y 113. En el X más, entonces va 23, 38, 53, 68, 83, 98, 113 y 128. Bien. Ahora el FI. El FI es 8, 13, 22, 27, 16, 12, 8 y 3. Bueno, esos son los valores que voy a utilizar para elaborar la tabla. Esta primera columna es XY, XY corresponde al centro del intervalo, ¿sí? Entonces, como corresponde al centro del intervalo, sumo los dos valores y el resultado lo divido en 2, ¿sí? Entonces, igual, voy a escribir la palabrita suma, abro paréntesis, ¿qué voy a sumar? Este primer valor más este segundo valor cierro paréntesis y el resultado lo divido en 2, enter. Entonces me está sumando 8 más 23, que sería 31, y 31 lo divido en 2, que me da 15.5. Aquí arrastro para que me copie la fórmula en todos, ¿sí? Y ahorita sumo. Acá en esta columna debo hallar XY por FI, es decir, multiplicar estas dos columnas. Entonces, igual, como voy a multiplicar esas dos columnas, entonces selecciono multiplicar por la siguiente columna y le damos enter. Entonces ahí ya me hizo la multiplicación y arrastro. Entonces ahora sí voy a sumar, sumo esta columna que necesito sumarla, esta columna de XY no necesito sumarla, sumo la de FI, que son las que necesito para hallar la media aritmética. Voy a organizar mejor acá esto
estos valores, que me quede mejor presentado. Y estas las voy a organizar. Así que me dé mejor presentación. Bueno, enseguida hago la media aritmética. Entonces, ¿cómo hallamos la media aritmética? Voy a escribir acá en esto. La media. La media entonces es igual al resultado de dividir XY por FI, el resultado. Entonces, el resultado es esta casilla, clic, dividido en el resultado de FI. Entonces, esta casilla y enter. Esa es la media. Pero como voy a trabajar solo con dos decimales, entonces voy acá a número, y le digo que dos decimales me quedan. Luego utilizo esta media para las siguientes tres columnas. Para las siguientes tres columnas utilizo la media. En la primera columna, entonces decía que había que elevar al cuadrado, ¿sí? En la siguiente columna a la 3 y en la siguiente a la 4. Entonces, como voy a hallar una potencia, primero el igual para la fórmula, y aparte de hallar una potencia voy a hacer una multiplicación. Entonces voy a abrir un paréntesis, escribo potencia, ahí abro doble paréntesis. ¿Qué potencia es la que voy a hacer? El XY. Ojo, aquí no se vayan a equivocar porque aquí el XY ya quedó en segundo lugar. XY menos la media. ¿Y quién es la media? 61.05. Ese resultado de la media sí lo voy a escribir, porque es que si tomo la casillita como está acá, entonces cuando yo arrastre la fórmula me va a cambiar el nombre de esa casilla. Entonces por eso voy a escribir el valor. Cierro paréntesis, voy a elevar al cuadrado, entonces coloco un punto y coma, 2, cierro paréntesis y voy a multiplicar por FI. ¿Quién es FI? El siguiente valor, es el valor que está en la casillita de FI. Cierro el último paréntesis para completar que queden la misma cantidad de paréntesis que abrí, es la misma cantidad de paréntesis que cerré, y damos enter y ya me queda el resultado. Me ubico ahí y arrastro, ¿sí? Para que me copie la fórmula en todos y sumamos, me aparece la fórmula. Ahorita arreglamos todo con solo dos decimales. Para la siguiente columna voy a copiar la fórmula, control C, y la pego acá. Cambia, entonces hago los cambios acá. El XY está en la columna E, entonces cambio aquí la E. Voy a elevar a la 3 por el FI, y el FI está en la columna D, ¿sí? Y aquí al final le doy enter. Entonces ya me queda organizada mi fórmula, me ubico ahí, arrastro y sumo. Siguiente columna, entonces copio la fórmula, la pego y hago los cambios acá. Entonces primero va XY. XY es el valor que se encuentra en la E, menos la media, pero ahora voy a elevar a la 4, cambio el 3 por el 4, por el FI, pero el FI está en la columna D, y acá al final le coloco enter. Entonces me ubico ahí, arrastro y sumo. ¿Listo?
Bueno, ahora voy a encerrar aquí estos valores para tener en cuenta que son los totales. Son los totales. Después ustedes organizan la cuadrícula de la tabla, organizan bien toda la cuadrícula. Si quieren, aquí podemos organizar estas, porque en la otra sí hay que organizar ya diferente. Coloquemos esta cuadrícula, que sea toda la cuadrícula. Las otras columnas sí hay que señalar, hay que quitarle esta línea, entonces así toca ya de a poquitos. Bueno, se la hacen después ustedes. Listo, ahora voy a hacer entonces la varianza. La varianza es la siguiente que sigue. La varianza entonces es el resultado de esta columna, el resultado de la suma, esta columna dividido en el resultado de esta columna. Fíjense que ahora se divide en 109 y le damos enter. Ahí me quedó el resultado. Como todo lo demás son con resultados nada más, entonces ahorita más adelante le coloco aquí a todos para 2 cifras decimales. Ahora voy a hallar la desviación típica o desviación estándar, como la quieran llamar. Cualquiera de los dos nombres es válido. Y entonces ahí lo que voy a hacer es una raíz cuadrada. Entonces, igual, si en su Excel no aparece la palabrita raíz, aquí cuando usted le escribe raíz, le escribe R4, ¿sí? Raíz, abre paréntesis. ¿A quién le va a hallar la raíz? A este resultado. Cierra paréntesis y enter. ¿Sí? Continuamos. Después de la desviación voy a hallar el momento de orden 3. Momento de orden 3. En el momento de orden 3, entonces hago una división entre el resultado de la columna cuando elevo a la 3 y el total de datos, y enter. Ahí quedó el momento de orden 3. Después del momento de orden 3, entonces hallo el grado de asimetría. Entonces, asimetría. Para el grado de asimetría, entonces lo que yo hago también es una división. Que voy a dividir el resultado del momento de orden 3, este resultado, que lo divido en la desviación pero elevada a la 3. Entonces voy a escribir, como voy a elevar a la 3, escribo potencia, abro paréntesis, entonces es este resultado de la desviación elevado a la 3. Entonces, para elevar coloco luego el punto y coma, 3, cierro paréntesis, enter, y ahí me queda el grado de asimetría. Ahora hacemos el momento de orden 4. Entonces, momento 4. Para el momento de orden 4 hago otra división entre el resultado cuando elevé a la 4 y el resultado de FI, y enter. Después de tener el momento de orden 4, entonces hago el grado de apuntamiento. Para el grado de apuntamiento, entonces lo que realizo es también una división entre el resultado del momento de orden 4 y la potencia 4 de la desviación típica. Entonces escribo potencia, abro paréntesis, la desviación. Entonces es este resultado, punto y coma, elevado a la 4, cierro y enter. Bueno, voy a colocar aquí todos estos resultados que me queden solo con 2 decimales. Entonces número
número, 2 decimales y aceptar. Entonces así ya me queda mejor presentado. En este grado de asimetría, entonces, en este grado de asimetría tenemos en cuenta si el resultado es mayor a 0, menor a 0 o igual a 0. En este caso, que me dio mayor a 0, entonces decimos que es asimétrica positiva. Positiva. En apuntamiento tenemos en cuenta con respecto a 3. Con respecto a 3 vamos a tener en cuenta, ¿sí? Si el resultado es mayor a 3, igual a 3 o menor a 3. En este caso, que es menor a 3, vamos a llamarla platicúrtica o achatada. Es el nombre que recibe cuando es menor a 3. Si es mayor a 3, recuerden que es leptocúrtica o apuntada, y si es igual a 3, entonces es mesocúrtica o normal.